Imagina, por un momento, la oscuridad de una noche silenciosa, interrumpida únicamente por el sonido del viento que sopla a orillas del río Jabbok. Amanece. Un hombre está solo. Su corazón está en conflicto, su alma en agonía. No sabe qué le espera al amanecer, pero siente que toda su vida depende de ese momento. Este hombre es Jacob. Y esa noche, no solo enfrentaría su pasado, enfrentaría a Dios mismo. Este es uno de los episodios más misteriosos e impactantes de toda la Escritura, la noche en que Jacob luchó con Dios. No es solo la historia de un encuentro sobrenatural, sino de una profunda transformación que nos habla directamente al corazón de cada uno de nosotros. Porque, en el fondo, todos tenemos un momento de lucha con Dios, un momento en el que Él nos confronta, nos quebranta y nos moldea para ser lo que Él desea. Y antes de sumergirnos en esta poderosa narrativa, quiero invitarte a suscribirte a este canal. Aquí exploramos fielmente las Escrituras, ofreciéndote historias profundas, reflexiones transformadoras y verdades que fortalecen tu fe. Si deseas crecer espiritualmente y comprender mejor la palabra de Dios, suscríbete ahora y activa la campanita, porque no querrás perderte ninguno de los próximos vídeos. Ahora, volvamos a esa noche misteriosa. Jacob no era un hombre común. Desde el vientre materno, su vida estuvo marcada por la contienda. Incluso en el vientre, luchó con su hermano Esaú. Creció hasta convertirse en un hombre astuto, alguien que buscó la victoria mediante la fuerza de su astucia. Engañó a su padre, engañó a su hermano y, más tarde, fue engañado por su suegro, Labán. La vida de Jacob parecía un ciclo interminable de lucha y engaño. Pero esa noche, la lucha sería diferente. Jacob estaba a punto de reencontrarse con Esaú, el hermano al que había engañado años atrás. Y ahora, el miedo lo consumía. ¿Estaría Esaú todavía enojado? ¿Vendría con hombres armados a matarlo? El corazón de Jacob estaba angustiado. Había dividido a su familia y sus posesiones en grupos, preparándose para lo peor. Y entonces, tras hacer todo lo posible, se quedó solo. La soledad es a veces el lugar donde Dios nos encuentra. Y eso fue exactamente lo que le sucedió a Jacob. La Biblia nos dice en Génesis 32, 24, Jacob se quedó solo, y un hombre luchó con él hasta el amanecer. De repente, aparece esta misteriosa figura, un hombre. Pero no era un hombre cualquiera. Era una manifestación divina, el ángel del Señor, Dios mismo en forma visible, que se dignaba a descender hacia Jacob. El encuentro no comenzó con palabras, sino con una lucha. Un combate físico y espiritual que duró toda la noche. Piénsenlo, Jacob, el engañador, el astuto, el que siempre buscaba la victoria con sus propias fuerzas, ahora se encuentra frente a alguien que no puede ser engañado ni derrotado con artimañas. Dios viene a él, no para destruirlo, sino para transformarlo. Este encuentro también nos muestra algo importante. Cuando Dios se presenta, no es para seguir nuestras reglas, sino para guiarnos a una nueva realidad. Jacob había pasado toda su vida intentando arrebatar las bendiciones a la fuerza, pero ahora necesitaba comprender que la verdadera bendición solo llega por la gracia de Dios. Y quizás te sientas identificado con esto. ¿Cuántas veces has intentado resolverlo todo por tu cuenta, con tus propios planes y estrategias? ¿Cuántas veces has pensado que podías arreglar la vida? Jacob es un reflejo de todos nosotros. Nos muestra cuánto necesitamos ser quebrantados para aprender a depender de Dios. Y aquí es donde está el punto de inflexión. La lucha continúa hasta la madrugada. Jacob resiste, lucha y no suelta a ese hombre misterioso. Pero pronto queda claro, esta lucha no se trata solo de fuerza física. Se trata de algo mucho más grande, algo que cambiará su identidad para siempre. Amanece. El viento sopla con fuerza. El silencio de la noche solo se rompe con el sonido de la lucha. Jacob agarra al hombre misterioso con todas sus fuerzas. No comprende del todo quién es, pero intuye que no se trata de un adversario cualquiera. Cada movimiento revela algo sobre el carácter de Jacob,
su persistencia, su determinación, su ardiente deseo de ganar a cualquier precio. Pero por primera vez en su vida, Jacob comprende que no puede simplemente manipular la situación a su favor. El texto sagrado nos dice que lucharon hasta el amanecer. Imaginen la escena, horas y horas de esfuerzo, sudor, agotamiento. Jacob no se rinde, porque sabe que algo más grande está sucediendo. Toda su vida, marcada por la lucha, lo ha traído hasta este punto. Pero ahora, en lugar de luchar contra su hermano o contra los hombres, lucha contra Dios mismo. Y entonces, de repente, ocurre algo sorprendente. El hombre toca la articulación del muslo de Jacob y se la disloca. Solo un roce. No un golpe, sino un simple roce. Esto revela que el poder de ese ser es infinitamente superior al de Jacob. Si hubiera querido, podría haberlo derrotado en un instante. Pero no lo hizo. Dios no estaba interesado en aniquilar a Jacob, sino en quebrantar su autosuficiencia. Este detalle es profundamente teológico. Ese toque en el muslo de Jacob simboliza la intervención de Dios para mostrarle al hombre su fragilidad. Jacob se da cuenta de que, a pesar de su fuerza y persistencia, un gesto divino basta para revelar su impotencia. Y aquí reside la lección: Dios nos permite luchar con Él, no porque no pueda vencernos, sino porque desea transformarnos. El dolor invade el cuerpo de Jacob. Cojeará por el resto de su vida a partir de ese momento. Pero, paradójicamente, es precisamente en su debilidad donde encuentra su verdadera victoria. Como diría el apóstol Pablo siglos después, cuando soy débil, entonces soy fuerte, 2 Corintios 12 y 10. El quebrantamiento de Jacob señala esta realidad: Dios necesita debilitarnos para hacernos verdaderamente fuertes en su gracia. La tensión aumenta. El hombre dice: déjame ir, que ya raya el alba. Pero Jacob, aún herido, aún cojeando, se aferra con más fuerza. No está dispuesto a dejar escapar esta oportunidad. Toda su vida, Jacob ha buscado bendiciones con engaños, pero ahora, por fin, comprende: la bendición solo puede venir de Dios mismo. Y con voz firme, declara: no te dejaré ir si no me bendices. Génesis 32, 26. Este es el clímax de la lucha. Jacob, el hombre que siempre había confiado en sí mismo, ahora admite su total dependencia. Reconoce su desesperada necesidad de Dios. Esa petición ya no es una estratagema astuta, sino una súplica sincera. Es como si Jacob dijera: no puedo seguir sin ti. No puedo afrontar a mi hermano, mi pasado, mi futuro, sin tu bendición. Y eso es exactamente lo que Dios esperaba oír. La lucha no era solo para poner a prueba la fuerza física de Jacob, sino para llevarlo a un punto de rendición espiritual. Jacob necesitaba aprender que su vida no dependía de su astucia, sino de la gracia soberana de Dios. En ese momento, el hombre pregunta: ¿cómo te llamas? Esta pregunta parece simple, pero está llena de significado. Cuando Jacob responde Jacob, confiesa quién es realmente: el engañador, el suplantador, el que vivió del engaño y las maquinaciones. Es una confesión de identidad. Pero entonces, Dios le da un nuevo nombre. Tu nombre ya no será Jacob, sino Israel, porque como príncipe has luchado con Dios y con los hombres, y has vencido. Génesis 32, 28. Este es el punto de transformación. Dios no solo lo bendice, sino que redefine su identidad. Jacob deja de ser el engañador y se convierte en Israel, el que luchó con Dios. Su historia cambia por completo. Pasa de ser alguien que vivía según las artimañas humanas a alguien marcado por la gracia divina. La emoción de ese momento es indescriptible. Jacob, ahora cojeando pero bendecido, comprende que su victoria no se logró con su propia fuerza, sino por la intervención misericordiosa de Dios. No emergió de ese encuentro con gloria humana, sino con un nuevo nombre y un nuevo corazón. Y así, al amanecer, Jacob cruza el valle, marcado para siempre. Ya no es el mismo hombre que entró esa noche. Su lucha con Dios lo ha transformado para siempre.
Pero aquí surge una pregunta inevitable. ¿Por qué Dios eligió luchar con Jacob? Si Él es soberano y todopoderoso, ¿por qué entablar un combate físico con un hombre frágil? Esta pregunta nos lleva al corazón de la narrativa. Dios no necesitaba luchar, pero eligió ponerse a la altura de Jacob para enseñarle una lección que cambiaría no solo su vida, sino también la historia del pueblo de Israel. Jacob siempre hizo honor a su nombre, engañador. Su camino estuvo marcado por la manipulación y el engaño. Cuando quiso la bendición de Isaac, engañó a su padre haciéndose pasar por Esaú. Cuando quiso prosperar con Labán, usó artimañas para multiplicar su rebaño. A lo largo de su vida, Jacob intentó tener las bendiciones de Dios en sus manos. Pero ahora, ante el Señor mismo, se da cuenta de que ya no puede vivir así. Este es un poderoso retrato de la condición humana. Todos, de alguna manera, llevamos algo de Jacob en nuestro interior. Intentamos controlar, manipular las circunstancias, confiar en nuestra propia fuerza, creyendo que podemos garantizar la felicidad o la salvación por nuestros propios méritos. Pero la lucha de Jacob revela la verdad: ante Dios, somos impotentes. Necesitamos ser quebrantados para ser rehechos. El toque en el muslo de Jacob simboliza esto. Emerge de la lucha cojeando, físicamente marcado por el encuentro. Dios le deja una señal visible de su debilidad, un recordatorio permanente de que la verdadera fuerza no reside en el hombre, sino en el Señor. Y, al mismo tiempo, esta señal de debilidad se convierte en el mayor trofeo de Jacob. Su andar cojeando será, a partir de entonces, un testimonio viviente de que ha sido transformado por Dios Todopoderoso. Aquí radica el detonante de la curiosidad. ¿Qué es más importante, ganar la lucha o ser transformado por ella? Esta pregunta se cierne sobre la historia. A ojos humanos, Jacob podría parecer derrotado, pues emergió herido y cojeando. Pero espiritualmente, fue el verdadero vencedor, pues emergió bendecido, con una nueva identidad. Y esto nos lleva a reflexionar: ¿con qué frecuencia las heridas que Dios nos da son en realidad instrumentos de victoria espiritual? La Biblia está llena de ejemplos. El apóstol Pablo recibió una espina en la carne, y en lugar de sanar, escuchó del Señor: «Te basta mi gracia, pues mi poder se perfecciona en la debilidad». Al igual que Jacob, Pablo comprendió que sus limitaciones eran el camino hacia una mayor dependencia de la gracia de Dios. Lo mismo nos sucede a nosotros. Cuando nos sentimos quebrantados, cuando perdemos el control, cuando nuestras fuerzas se agotan, descubrimos que es allí, en el fondo del valle, donde la gracia de Dios nos levanta. Otro detalle poderoso es el cambio de nombre. A lo largo de las Escrituras, cuando Dios cambia el nombre de alguien, declara un nuevo propósito, una nueva identidad. Abraham se convirtió en Abraham, Sarai en Sara, Simón en Pedro. Y ahora Jacob se convierte en Israel. El engañador se transforma en príncipe. El astuto en siervo. El débil se transforma en alguien que prevalece ante Dios, no por su propia fuerza, sino por la gracia divina. Este es el clímax de la historia. La bendición de Dios no es meramente material, ni un simple futuro prometedor para Esaú. La verdadera bendición es la transformación del corazón de Jacob. La lucha no era para destruir, sino para renovar. La victoria no reside en tenerlo todo bajo control, sino en rendirse al control de Dios. Y aquí hay algo que capta nuestra atención. Jacob le preguntó al hombre cuál era su nombre, pero no recibió respuesta. El Señor no reveló su identidad completa. Esto nos lleva al misterio de la encarnación, que solo se revelaría plenamente en Cristo. Allí, en el Jaboc, Jacob vislumbró al Dios que se humilla para luchar con los hombres. Siglos después, este mismo Dios se encarnaría en Jesucristo, luchando no solo con un hombre, sino con el pecado y la muerte, para darnos la verdadera bendición de la salvación. El amanecer cierra el episodio. Jacob cruza el vado del Jaboc, cojeando, pero transformado. Mira hacia atrás y sabe: ya no es Jacob, el engañador. Él es Israel, el hombre que luchó con Dios y quedó marcado para siempre. Ese amanecer no solo trajo una nueva luz al horizonte, sino también una nueva identidad a su vida.
El sol sale sobre el valle de Jaboc. La escena es inolvidable. Jacob cruza el río, cojeando, pero con el corazón ardiendo. Ya no es el mismo. El hombre que una vez vivió en el engaño ahora lleva la marca de un encuentro transformador con Dios. Esa noche no fue solo una lucha física, sino la marca de un nuevo comienzo. Jacob está a punto de reencontrarse con Esaú, el hermano al que tanto temía. Pero ahora, algo ha cambiado. Ya no confía en sus propias artimañas, ya no se apoya en su astucia. Sabe que su vida está en manos de Dios. Aquel que luchó con él y lo bendijo es el mismo que cuidará de su futuro. Y, en efecto, cuando finalmente se encuentran, Esaú no lo mata, no lo persigue, sino que lo abraza. Los años de odio se han disuelto. El miedo de Jacob se convierte en alivio. Lo que parecía imposible se hace realidad, porque Dios preparó el camino. Esta reconciliación es resultado directo de la noche en que Jacob luchó con el Señor. Pero la mayor victoria no fue el reencuentro con Esaú. Fue el reencuentro de Jacob con su verdadera identidad. Descubrió que la bendición de Dios no se gana por la fuerza, sino por gracia. Este es el mensaje central de esta historia. La lucha no fue para derrotar a Jacob, sino para transformarlo. Y aquí hay una verdad que nos conmueve. A menudo, las luchas más dolorosas de nuestra vida son instrumentos de Dios para moldearnos. ¿Cuántas veces hemos pasado por noches oscuras y llenas de lágrimas, sin comprender lo que el Señor está haciendo? Pero al final, descubrimos que Él nos estaba preparando para algo mayor. Como Jacob, salimos cojeando, con cicatrices, pero bendecidos y transformados. Esta lucha en Jaboc apunta a algo aún mayor, la lucha de Cristo en la cruz. En Getsemaní, Jesús también libró una batalla en oración, sudando gotas de sangre. En la cruz, enfrentó el juicio de Dios en nuestro lugar. Si Jacob luchó y fue herido, Jesús luchó y fue herido hasta la muerte, para que pudiéramos recibir la bendición de la vida eterna. La transformación de Jacob es solo una sombra de la obra perfecta de Cristo. Y aquí está el clímax espiritual. Así como Jacob recibió un nuevo nombre, nosotros también, en Cristo, recibimos una nueva identidad. De pecadores perdidos, ahora somos llamados hijos de Dios. De enemigos, ahora somos adoptados. De engañadores, ahora somos transformados por la gracia soberana. Y quizás tú, al escuchar esta historia, estés viviendo tu propia noche de lucha. Quizás te enfrentes a miedos, culpa, dolor o decisiones difíciles. Ten esto en cuenta, Dios usa estas luchas no para destruirte, sino para moldear tu corazón. Él puede permitir que salgas marcado, quizás con cicatrices, pero serán marcas de gracia. Marcas que testifican que has encontrado al Señor y que ya no eres el mismo. Jacob nunca fue olvidado. Ese encuentro en Jaboc se convirtió en el momento decisivo de su vida. Y, de la misma manera, el encuentro con Cristo es lo que transforma nuestras vidas. No se trata de derrotar a Dios en una batalla, sino de ser derrotado por su gracia. Porque, al final, la verdadera victoria reside en la rendición. Y esta es una decisión que tú también puedes tomar hoy. Quizás te estás resistiendo al Señor en algún aspecto de tu vida. Quizás intentas mantener el control, como Jacob. Pero Dios te llama a rendirte por completo. Porque es en el momento de la rendición que llega la bendición. Así que, si este mensaje te resonó, te invito a suscribirte a este canal ahora mismo. Aquí estudiamos la palabra de Dios con profundidad, fidelidad y reverencia, siempre basados en la teología reformada, para que conozcas mejor al Señor y seas edificado. Al suscribirte, nos ayudas a seguir compartiendo estas historias transformadoras. Y quiero dejarte con una reflexión final. Jacob entró esa noche como un engañador, pero salió como Israel, el príncipe que luchó con Dios. Esto nos enseña que Dios puede cambiar cualquier historia, incluyendo la tuya. No importa cuán marcado esté tu pasado por fracasos, mentiras o engaños, en Cristo puedes recibir un nuevo nombre, una nueva vida y una nueva esperanza.
Así que, recuerda, las luchas que enfrentamos pueden incluso dejarnos cojeando, pero si nos acercan a Dios, entonces son victorias. Que nunca huyas de la disciplina del Señor, sino que te aferres a Él, como lo hizo Jacob, y digas, no te soltaré a menos que me bendigas. Y ten la certeza, por fe, de que Él es fiel para transformarnos, porque en Cristo ya tenemos la mayor de todas las bendiciones, la salvación eterna.